Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como el mesonero de Belén, y ser como aquellos sabios queriendo tener tu ley, pero ciegos sin ver que aquel niño de 12 años era el rey. Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como aquellos otros de Nazaret, que habiéndote conocido te podían admitir. Como tú bien dijiste, ningún profeta es querido en su país. Y no sería justo hablar juzgando su actitud, pues no somos nosotros hoy mejores. La sola diferencia es que sus ojos estaban vendados y tú en tu infinito amor te nos has revelado. Y es por eso que hoy te recordamos con amor, pues ya hubo contra ti bastante odio. Oh, ya hubo mucha gente que te oyó y te rechazó, cerrando los oídos a tu voz. Cordial saludo, como siempre, muy especial a todos los que sacan este tiempo para visitar y escuchar mis enseñanzas de los tesoros de la palabra de Dios. Lo invito para que se quede conmigo la próxima media hora a partir de este momento. Y quiero seguir compartiendo con ustedes el tema relacionado con las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Hoy puntualmente quiero compartir con ustedes como tema los testigos de la resurrección de Cristo. Así que acompáñeme, que como siempre le aseguro que es media hora que usted va a disfrutar, no la va a perder. Alimentará tanto su espíritu como su intelecto, porque usted sabe que lo he invitado siempre a que evaluemos las pruebas desde la Biblia a través de la lógica, ¿sí? No como una fe ciega, sino a través de la lógica. Y usted encontrará conmigo que efectivamente en la Biblia hay muchas pruebas sobre la resurrección de Cristo, sobre su deidad. Quiero primero orar. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, hoy te doy muchas gracias por los hombres, mujeres y todas las personas, niños, jóvenes, que visitan esta página y que sacan su tiempo para escuchar estas enseñanzas de tu palabra. Te ruego que tú nos conduzcas, como siempre, a la verdad por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y entonces para dar inicio propiamente ya a la reflexión. Bueno, pero no quería olvidarme, me disculpan. La canción que estaba interpretando es de un cantante y autor español que se llama Marcos Vidal. Esa canción se llama Homenaje. Él es un pastor español y un pianista, por cierto, muy buen pianista. Entonces ahorita, Dios mediante, sobre el final ya de la reflexión, trataré de retomar el segundo pedazo de la canción que me quedó faltando. Listo, se los prometo. Entonces les decía que vamos a iniciar con una pregunta para abrir la reflexión. Y es la siguiente. Si usted tuviera que valorar las pruebas documentales y o testimoniales sobre un homicidio o sobre la comisión de cualquier otro delito, ¿usted las rechazaría sin analizarlas a fondo, solamente porque proceden de personas que son de muy poca preparación académica? Usted dirá, Elkin, ¿y por qué esa pregunta? Muy bien. Seguramente usted a esta pregunta me respondería, no, Elkin, yo no puedo rechazar las pruebas documentales o testimoniales de una persona cuando se está investigando algún delito, solo porque la persona no tiene mucha preparación académica. Usted me va a decir, yo no puedo rechazarlo, porque eso sería casi también un delito. Eso es exclusión, ¿cierto? Eso es como racismo, por decirlo de otra manera.
Usted seguramente nunca se atrevería a decir, si usted trabajara con un organismo de investigación como la Fiscalía, las pruebas que me trajo aquel señor no las voy a tomar y las rechazo porque él es indígena. Creo que eso es feo, feo, feo por donde se le mire. Jamás usted podría hacer eso. O decir, no, yo no valoro esas pruebas, no las tomo porque son de un agricultor. Tampoco. Son de un pescador. Menos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Yo sé que usted nunca rechazaría abiertamente las pruebas documentales o testimoniales de personas simplemente que porque no tienen preparación académica, porque no fueron a una universidad. Estoy seguro de que usted no haría nunca eso. Pues muy bien, la pregunta viene por lo siguiente. Hay muchas personas que no le dan ningún valor a los testimonios escritos por los discípulos de Jesús, argumentando precisamente que ellos eran personas de una clase baja, de una clase popular, eran del vulgo, no tenían preparación académica la mayoría de ellos, con excepciones pues, Pablo es uno, y luego le dedicaremos un capítulo especial a Pablo. Pero usted se pone a mirar a Pedro, a Juan, a Santiago y a cada uno de ellos, y la verdad ninguno era estudiado, la mayoría eran de oficios del nivel bajo de la sociedad, lo que diríamos hoy un estrato 1, estrato 2 de la sociedad, ¿cierto? Y eran incluso personas que no tenían buena preparación. Mateo, que era el cobrador de impuestos, preparado no era, solo que era un poquito hábil mental e inteligente y por eso y otras mañas se ganó un puesto con el Imperio Romano cobrando impuestos, pero él no era un hombre preparado. Pues vamos a decir que estudió contaduría pública, él no era nada de eso, ¿sí? Ninguno de esos muy conocidos que seguían a Jesús eran estudiados. Los únicos que eran estudiados, reconocidos y de dinero eran José de Arimatea, que fue el que reclamó el cuerpo, lo vimos la semana pasada, y Nicodemo también era muy preparado, era de los maestros de la ley. Y como les dije ahorita, el apóstol Pablo, pero le daremos a él un capítulo posteriormente especial. Entonces, quiero decirle que usted hoy me dice, no, yo no rechazaría el testimonio porque me lo dio un campesino o un obrero o porque me lo dio un pescador, ¿cierto? Un agricultor. Usted me diría, no, yo no rechazo el testimonio. Pues bien, si está en esa posición, yo le pido que no rechace el testimonio de los discípulos de Jesús, porque también eran personas sin preparación y muchos dicen que por eso no vale la pena escucharlos. Bien, entonces si usted también le va a dar ese beneficio a los discípulos de Jesús de que nos hablen y nos digan, nos cuenten su versión de las cosas, por eso lo invito a que se quede, a que siga conmigo y vamos mirando poco a poco quiénes son ellos, esas personas a las que se les apareció el Señor Jesús después de resucitado. Vuelvo a plantearle otra pregunta. ¿A cuántas personas debería haberse les aparecido el Señor Jesús para que usted crea que realmente resucitó? Por si no lo cree. Bastaría con una persona que le diga a usted y le escriba y deje en un libro, yo vi a Jesús resucitado. Usted creería porque una persona lo dijo. Al menos dos personas, si dos personas diferentes lo escribieran, usted lo creería. Si al menos tres personas escribieran sus testimonios de que vieron a Cristo resucitado, usted les creería. O con tres personas no es suficiente, necesitaría más. Bueno, muy bien. Vamos a mirar aquí con la Biblia que Jesús se le apareció a mucho más que a tres personas, incluso a mucho más de 11. Parece ser que incluso en un solo momento se le apareció a 500 personas. Y vamos a mirar quién lo dijo y cuándo lo dijeron, que esto es bien importante. Entonces tenemos en Mateo 28:1. Yo le voy a citar a usted rápidamente los textos. No vamos a leerlos realmente en profundidad porque pues tal vez el tiempo no nos dé para leerlos, pero yo solamente los voy a citar y usted los va a mirar conmigo. Está documentado en los evangelios, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús se le apareció primeramente a un grupo de mujeres, listo. Y de entrada quiero decirle algo, mucho cuidado con la manera en que usted piensa y habla para que no se meta en problemas. Hay quienes dicen, no, yo, si a las primeras que se les apareció fueron las mujeres, no les creo, porque las mujeres hablan más de la cuenta. Mucho cuidado, no diga nunca eso, ¿sí? No tenga esos prejuicios, porque su mamá, su esposa y sus hijas se van a enojar con usted, no haga eso, ¿sí? No demerite la situación, porque hay quienes lo hacen y dicen que no creen que porque eran mujeres. Ojo, ojo,
lo van a tildar de machista. Eso tampoco es un argumento, ¿sí? Vamos a mirar entonces que en los 4 evangelios se relata que hay mujeres. Dice en Mateo 28:1 que estaban María Magdalena y la otra María. Mateo está mencionando a 2 mujeres, listo. María Magdalena y la otra María. Seguía vamos a mirar y yo le digo quién es la otra María. Luego dice Marcos 16:1 que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. O sea que ya usted empieza a entender que esta otra María de la que habló Mateo es María la madre de Jacobo. Jacobo es el nombre hebreo que también se suele decir Santiago en griego, ¿sí? Eh, dice Lucas en el capítulo 24, María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. Muy bien, ya con estos son los textos, usted comienza a ver que el abanico es amplio. Mateo solo mencionó a 2, María Magdalena y a María, la que es madre de Jacobo. Pues. Luego Marcos menciona a María Magdalena, a María la madre de Jacobo, pero menciona una tercera que es Salomé. Resulta que Lucas menciona a María Magdalena, también a la madre de Jacobo, pero menciona una que no mencionaron los otros 2 y es Juana. Y dice que además las otras mujeres con ellas. Esta Juana era la esposa de un señor llamado Chuza, que era un intendente de Herodes, del Imperio Romano, y era también discípula del Señor Jesús. Entonces usted comienza a mirar que realmente aquí no hay una mujer ni 2, hay varias. Mínimo está María Magdalena, la madre de Jacobo, pues Santiago, Juana, está Salomé y hay otras. Esas otras pues no las dan en número cuántos son, pero ya usted puede imaginar que pues pueden ser 7, 8 mujeres, pues podría suponer yo. Detalles importantes para que usted le tenga en cuenta, porque yo le pregunté ahora, ¿usted creería si solo a 2 personas se les apareció? ¿A 3? Mire que ya aquí hay cerca de 7 u 8. Usted puede leer los textos detenidamente, ¿sí? Y confrontar. Quiero darle datos rápidamente y darle explicaciones. En Juan 21, usted va y lo lee, y Juan en 21 solo habla de María Magdalena, no mencionó a ninguna de las otras. Y usted me preguntará, ¿y por qué los discípulos y estos escritores de la Biblia, por qué escriben así como tan raro? ¿Por qué unos mencionan unas, otros a otras, otros solo una? ¿A qué se debe eso? Bueno, es muy amplio poder explicar el asunto, pero eh, con que le explique por qué el apóstol Juan solo menciona a María Magdalena, usted podrá entenderme la perspectiva de cada uno de ellos. Entendamos primero que Lucas era un historiador, era un médico, y se dedicó a recoger la historia, a preguntarle a mucha gente, a muchas personas en Jerusalén les preguntó, no solo a los discípulos y apóstoles que habían caminado con Jesús, porque Lucas nunca caminó con Jesús en el tiempo en que Jesús tuvo su ministerio terrenal. Lucas se convirtió después durante una predicación del apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros y se dedicó a acompañarlo, a escucharle las historias, las enseñanzas, habló con Pedro también, habló con Juan Marcos, con Bernabé y se dedicó a escuchar a todas estas personas, a María Magdalena, a Juana, a la madre de Jacobo, a Salomé. Él se dedicó a consultarle a todas esas personas en Jerusalén y por eso él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Hizo un papel de historiador para tratar de organizar la mayor cantidad de detalles posibles. Entonces, bien, él por eso menciona, él es el que menciona a más mujeres, porque igual como él es griego, no tiene nada que ver con los judíos, no tiene problema en tratar de que todas queden ahí retratadas. Ahora, Juan solo quiere que quede retratada María Magdalena, por cuanto para él es una discípula muy especial del Señor, los acompañó mucho tiempo, puso de su dinero, de sus bienes incluso. Parece ser que era una mujer más bien adinerada. Eso de que era una prostituta no lo dice en la Biblia, no digamos lo que no dice. Entonces, Juan incluso no quiere que su mamá aparezca. ¿Y cómo así que la mamá de Juan? Sí. Salomé era hermana de María, la mamá de Jesús. Y Juan era primo hermano de Jesús. Juan no quiere que su mamá aparezca en la historia porque él dirá, pues esto, yo no quisiera que mi mamá aparezca como protagonista aquí, no se trata de eso. Aquí el principal protagonista es Jesús. Y bueno, hay unas personas muy especiales como María Magdalena, a quien él se le apareció primeramente, ¿cierto? Pero él no quiere que su madre aparezca ahí porque creo yo que es un asunto de prudencia en asuntos familiares y no querer robar protagonismo. Y así mismo usted irá analizando y sacando sus conclusiones de por qué Marcos menciona a otras, por qué Mateo. Recuerde lo que le decía hace 8 días. Realmente cada uno de estos discípulos, apóstoles, coloca o retrata esa parte de la historia que para él es supremamente importante. Y usted puede mirar, se da cuenta de que realmente
en lo que estamos encontrando aquí hay coincidencia. Hay una serie de mujeres, listo. Hay detalles muy específicos, como le decía la semana pasada, que a veces no son coincidentes, pero que cuando usted investiga a fondo, se encuentra que van a encajar unos con otros, ¿sí? Eso es lo que usted se va a encontrar. Ahora bien, después de que se les apareció a las mujeres, y yo voy a omitir algunos detalles porque el tiempo no nos da, porque hay que evaluarlos muy, muy detenidamente, sobre a quién se le apareció primero, luego qué pasó, quién fue el segundo, quién fue el tercero, en qué orden ocurrieron las cosas. Voy a ir pasando a las siguientes apariciones de Jesús y que quedaron documentadas, ¿sí? La primera que encuentro después de esta de las mujeres, o si se quiere la segunda, es la de dos discípulos que iban para la población de Emaús. Esa población de Maús es una población que está ubicada como a unos 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, es más o menos la distancia que hay desde el Parque Berrío hasta Soya, en Bello. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo se demoraría usted para caminar desde el Parque Berrío hasta Soya? Usted me dirá, uy, yo soy capaz de hacerlo en una hora, en hora y cuarto, hora y 20, bueno, aproximadamente. Estos dos discípulos que iban camino de Maús, según la escritura, según lo que está ahí, después de que se encontraron con Jesús, ellos quedaron tan impresionados que caminaron desde Maús hasta Jerusalén, o sea, 11 kilómetros. Se demoraron cerca de una hora, ¿sí? Y cuando llegaron allá, pues fueron alegres a contarle a los discípulos que estaban allá reunidos que habían visto a Jesús. Y ellos estaban pues muy sorprendidos también por la situación y parece que ya se le había parecido a Pedro. Entonces, en Lucas 24 del 13 al 32, usted se va a encontrar la historia de estos dos hombres a quien Jesús se les arrimó, estuvo hablando un poco con ellos, los acompañó hasta la pequeña población donde ellos vivían, y cuando se sentó con ellos a partir el pan y a comer fue que se les reveló, y ellos se impresionaron. Entonces, ahí está, dos discípulos más a los cuales se les apareció, aparte de las mujeres. Luego de esto, estaban ya los dos discípulos, los de Emaús, ya estaban en Jerusalén porque caminaron los 11 kilómetros, ya de noche obviamente, y estaban, como les dije ahorita, contando la historia a los otros 11 discípulos, a los destacados. Digo 11 y destacados por lo siguiente. Judas ya no estaba, Judas había muerto. Y los otros 11 hablo de destacados porque los discípulos de Jesús eran más de 11. Yo ahorita le mencioné, por ejemplo, a José de Arimatea y a Nicodemo. Eran también discípulos de Cristo. Uno de estos discípulos de Emaús se llamaba Cleofás y su compañero. Entonces ya ahí tenemos al menos 13 entre los 11 destacados, los dos de Maús, los dos sacerdotes que mencioné ahorita, José de Arimatea y este otro señor Nicodemo, entonces ya eso me subía a 15 varones. Cuente las mujeres y además de estos 15, hay más varones allá reunidos porque habían más, eran más discípulos. Entonces se les presentó allí, en Jerusalén. Usted lo va a encontrar en Lucas 24, del 36 al 43. ¿Sí? Estamos destacando los 11, por cuanto esos 11, usted lo verá cuando estudie los evangelios, que esos 11 fueron llamados y comisionados por el mismo Jesús para que predicaran. Esos son los que van apareciendo por allí en Hechos de los Apóstoles predicando. Pero hay muchos otros que no se les menciona propiamente el nombre aquí, pero estaban allí. Son nombres poco mencionados, pero estaban allí también. Luego tenemos, y esto lo dice el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 6. Él dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Y dice que incluso ya se le había aparecido también a Santiago, el hermano de Jesús. Sí, porque Jesús tenía un hermano llamado Santiago, era hijo de María y de José. Ese Santiago incluso se convirtió después al Señor Jesús. Inicialmente no creía en él, porque como dijo Jesús, que ningún profeta tiene honra en su pueblo, en su casa, y eso lo vivía él. En su casa nunca creyeron en él. Pero este Santiago creyó en él, después de que obviamente ya había resucitado y todo. Y dice Pablo en 1 Corintios 15:6 que Santiago había visto a Jesús, ¿sí? Y seguramente como consecuencia de esa aparición, Santiago, el hermano de Jesús, se convirtió. Son detalles que es bueno ir teniendo en cuenta. Y hay varios Santiagos dentro de este asunto de los discípulos. Hay un primer Santiago que es hermano de Juan, que se dice que son hijos de Zebedeo. Hay otro Santiago a quien llaman Santiago el menor. Y este tercer Santiago que es el hermano en la carne.
del Señor Jesús, ¿sí? Ahora vamos, la última aparición que registra eh, la Biblia sobre el Señor Jesús, la del apóstol Pablo, la menciona en Primera de Corintios 15:8. Y de manera más amplia, obviamente, usted se encuentra toda esta aparición del Señor Jesús en Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6. ¿Qué sucedió allí? Sencillamente Jesús se le apareció a Pablo. Pablo dice que él lo derribó. Él iba para Damasco. Pablo iba a Damasco a perseguir cristianos. Y él dice que Jesús se le apareció, que lo derribó. Y entonces lo confrontó y le preguntó, ¿por qué me persigues? Dice la palabra, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Entonces, aquí también traigo yo una pregunta para usted. Si nosotros dijéramos que no se le debe creer el testimonio a los discípulos porque eran personas sencillas, que no tenían capacidad de escribir y tener una gramática, digamos, organizada, porque escribir es un arte muy difícil. Las personas que me escuchan y que alguna vez han hecho el intento de escribir artículos, ensayos, saben que escribir es un arte muy complejo, complicadísimo. Entonces, algunos dirán, ¿cómo he de creer que Pedro, que Santiago, que Marcos, bueno, personas sin preparación, escribieron lo que escribieron? Porque de Lucas no dudamos, Lucas era médico, pero algunos pueden dudar de Pedro, es que era un pescador. Bueno, eso es fácil de entender. Primero, si el Espíritu Santo le inspiró y le ayudó a hacerlo. Pero dado que hay personas que aún no creen en lo que Dios hace en el Espíritu Santo, también es posible pensar que a Pedro o a Marcos, si eran personas sin mucha preparación, había alguien que podía hacerles una revisión ortográfica, gramatical de los textos que estaban escribiendo. De hecho, muchas personas cuando escriben un libro, un artículo, piden que otro les revise para que les corrija esos aspectos de gramática, ortografía, redacción, ¿verdad? Entonces, también podían haberlo hecho con Pedro, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo casi nunca escribía. Él le dictaba a un amanuense, una persona que iba escribiendo lo que Pablo le iba dictando. Pedro pudiera haber hecho lo mismo. Creo que eso no es lo más importante y la esencia del asunto. La esencia es lo que yo le pedía que entendiera ahora, que estos discípulos nos cuentan la historia que ellos vieron, que ellos vivieron, ¿sí? Y no podemos demeritarlos, como decía ahora, solo porque son personas sin preparación académica. Eso no tiene sentido. Aunque no tengan la preparación académica, hay que escucharlos. Y están contando la versión que ellos vieron de la resurrección. Por eso le decía ahorita que cada escritor da unos detalles que a él le parecen particularmente importantes. Y el hecho de que algunos de esos detalles pareciera que son diferentes y no encajan con el del otro, no da pie para que nosotros de una vez digamos que es que la Biblia está llena de contradicciones. Incluso, de hecho, aquí en Primera de Corintios 15:8, eh, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús se le apareció a los 12 y resulta que usted lo lee por allá en Lucas y Lucas dice que se le apareció a los 11. Y usted dirá, uy, se equivocaron, ¿qué pasó? ¿Quién se equivocó? Ese tipo de errores, que son errores de forma, no de fondo, obedecen a las circunstancias del momento en el cual la persona escribe. Pablo cuando escribió estaba recordando que el Señor Jesús había llamado 12 apóstoles. Lo que olvidó en ese momento era que Judas había muerto, que Judas no estaba ya con los 11, ¿sí? Ahora, también es posible que hubiera escrito Pablo hablando de 12, porque como vimos ahorita, habían 11 destacados, pero además de los 11 destacados, habían otros más, ¿sí? ¿Quién sabe quién es ese número 12 en el que está pensando el apóstol Pablo? Pero por números usted lo sabe, que ya desde el apóstol Lucas se estaba diciendo que habían 11 y habían otros. Y bueno, Pablo seguramente tiene que conocer eso. Pablo se entrevistó con Pedro, con Santiago, con Juan y con aquellos que encontró, porque hay que recordar que hay un Santiago que fue asesinado, ¿sí? Santiago el mayor fue asesinado por Herodes. Pero Pablo habló con Santiago, el hermano de Jesús, con Pedro, habló también con el apóstol Juan, que eran los principales allí en Jerusalén. Se entrevistó con ellos, ¿sí? Para saber acerca del evangelio que estaba enseñando. ¿Significa eso que se pusieron de acuerdo sobre qué iban a escribir? No, quiero decirle que no. Pablo escribió varias cartas y cuando las escribió generalmente
las personas que estaban con él no eran estos discípulos más reconocidos de Jerusalén, eran otras personas. Y si se hubieran puesto de acuerdo los discípulos para escribir, como se lo dije la semana pasada, es seguro que hubieran coincidido en todas las cosas. Cuando dos personas se ponen de acuerdo para decir una verdad o así sea para decir una mentira, en todas las cosas tienen que coincidir, sin duda. Pero usted puede ver, como le mencioné ahorita, que aún los cuatro evangelios no coinciden en la cantidad de personas que están, las mujeres, cuando fueron a la tumba. Pero cuando usted empieza a estudiar, se encuentra que en el fondo, es cierto, había varias mujeres y algunos nombres están allí, nombres propios, ¿verdad? Entonces, eso nos demuestra que los discípulos, pues en ningún momento se pusieron de acuerdo para escribir su historia, ¿no? Cada quien un día entendió la importancia de documentar y escribir lo que habían vivido y dejárnoslo a usted y a mí como testimonio. Claro, habían pasado ya bastantes años desde la resurrección de Jesucristo. Quizá pudieron haber pasado, podrían ser del orden de unos 25 o 30 años aproximadamente, cuando estos hombres escribieron los evangelios. El último de los libros del Nuevo Testamento se terminó de escribir por allá, eh, como por el año 90 después de Cristo. Lo escribió el apóstol Juan, ¿cierto? Que es el Apocalipsis, muchos años después. Sin duda, claro, hay que entender que si uno escribe una historia que vivió y la escribe 30, 40 años después, es muy posible que algunos detalles se hayan olvidado, ¿cierto? Algunos detalles muy específicos. Pero la esencia de la historia se conserva. Y eso es lo que usted tiene que revisar. La esencia de esta historia es la resurrección de Cristo. Es esencial saber que un grupo de mujeres fueron de primeras y encontraron la tumba vacía. Eso es esencial y en eso coinciden. Es esencial entender que el mismo Jesús les habló, ¿sí? Se les presentó también a los discípulos. Eso es esencial. No importa si primero fue a Pedro, si primero fue a los dos de Maús, ya esos son detalles que uno va revisando poco a poco en el camino. Pero es un hecho cierto que Jesús se les apareció y que, como dijo Pablo en 1 Corintios, se le pareció a más de 500 personas a la vez, y él dijo en su momento al escribir esa carta que muchas de esas personas todavía estaban vivas. Como quien dice, cuando Pablo estaba escribiendo, lo que dijo es: si ustedes piensan que estoy mintiendo, acérquense a algunas de esas personas, de esos 500 o más de 500 que estaban cuando Jesús se apareció y que aún están vivos, porque hay otros que ya están muertos. Pregúntenle a los que todavía viven para que comprueben que yo no estoy mintiendo sobre el aspecto de la resurrección. Entonces, mire usted, y Jesús se le apareció a Pedro días después de que él empezó la persecución violenta contra los cristianos, y ya se les había aparecido a los discípulos que inicialmente estuvieron con él caminando, y luego fue de último a Pablo, que como le dije, pues Pablo es un hombre diferente, muy preparado, muy estudiado, y por eso le decía que hay que dedicarle un capítulo al especial. Ahora digo, bueno, si hay personas que dicen que no le creerían a los discípulos que inicialmente estaban con Cristo por no ser preparados, entonces, ¿qué? ¿Le creerían al apóstol Pablo porque era un discípulo posterior? ¿Porque era alguien muy preparado? Porque así son las cosas en la Biblia, así son las cosas que hace Dios. Hay unos discípulos y unos apóstoles sin preparación académica y hay uno muy preparado académicamente. Ahí están los extremos. A usted no le gusta creer la versión de aquellos que estudiaron poco, porque no estudia la versión del que estudió mucho. Entonces, los cuatro evangelios son las versiones de los discípulos que estudiaron poco, académicamente hablando. Pero Hechos de los Apóstoles, bueno, Hechos es de Lucas y Lucas es griego y es un médico, es preparado, no era discípulo, como les dije inicialmente, de Jesús, solo que conoció el Evangelio a través de las predicaciones de Pablo. Pero usted estudia Hechos, que es de un hombre muy preparado, Lucas. Usted estudia las cartas de Pablo, que es un hombre muy preparado, y allí está la segunda extensión, por llamarlo así, del Evangelio de Jesucristo. Así que no hay disculpas para no estudiar la persona de Cristo y su obra. Por eso le digo, hay para todos los gustos. Si usted dijera que no quiere los evangelios porque son de gente sin preparación, lo cual de entrada yo le digo, es absurdo, porque es una gran riqueza tener estos cuatro evangelios hechos por personas sin preparación académica, pero gobernados y preparados por el Espíritu Santo. Y eso es lo más importante. Así como también el apóstol Pablo y Lucas son hombres preparados por el Espíritu Santo para la obra que hicieron.
Muy bien, entonces esa era la reflexión que quería compartir hoy. Quiero terminarles de interpretar, como lo prometí ahora, la canción Homenaje de Marcos Vidal. Quizá puedas recordar, Señor, haber sentido el rechazo con dolor, quizá de algún fariseo o intérprete de la ley, o alguno que otro joven rico que amaba el dinero más que a ti. Quizá puedas recordar también a un grupo de pescadores, hombres de bien, algunas mujeres buenas, algún Nicodemo también, y hasta algún José de Arimatea, algo tardío, pero fiel. Si acaso hoy después de 2000 años otra vez, mirándonos a solas te preguntes, ¿por cuántos he sufrido? ¿Por cuántos me he entregado? Quizás hoy me recuerda o me hayan olvidado. Que seas hoy consciente del cariño y del amor que sigue profesándote tu pueblo. Oh, pues ya que recibiste odio a cambio de tu amor, que sepas que te amamos hoy, Señor. Que sepas que en el siglo XX aún hay juventud que buscan tus caminos y que te aman. Oh, y claman como aquellos del camino de Maús. Queremos que estés aquí, Jesús. Hasta una próxima. Dios les bendiga. Es mi deseo que el Señor los siga convenciendo de que Jesús de verdad resucitó por usted y por mí para que nos fueran perdonados nuestros pecados y para que en Él tengamos vida eterna.